Pero mira, si es directo por ahí hasta allá, hasta Washington. Pues mira, quiero hacer una llamada, por favor. Ya. Más de 1000 mujeres son violadas cada año en España, según un informe del Ministerio del Interior. Varias organizaciones para la igualdad vienen pidiendo un plan integral contra las agresiones sexuales. Las imágenes y el audio del soporte que obra en el juzgado en ningún momento dan a entender que la relación sea consentida. Porque la intención que tengo es precisamente que no haya otras mujeres que cometan el error ingenuo de irse con cualquiera, pero ¿cómo acaba en un sitio apartado con 5 varones si no la llevan a la fuerza? Después de 6 años, prueba tú una violación desde el punto de vista jurídico. Complicado. Después de 6 años, complicadísimo. Y luego a la chica. Y luego que la chica se acuerde. Claro, Un tema molt important en relació amb el fet que la dona surti al carrer, que es passegi lliurement a l'hora que vulgui i on vulgui, és el tema de la violació. Lògicament que, a més, últimament ha tingut molta presència en els mitjans arrel de les violacions, ja sigui en festes populars, ja sigui en altres contextos, però d'aquestes ja sempre n'hi ha hagut. Bueno, amb les festes populars em sembla que també, però no se'n parlava, ¿no? En el caso de la agresión sexual de estos Sanfermines del 2016, bueno, pues vemos cómo las mujeres no pueden hacer un uso libre de las calles y cómo, por otra parte, hay una banda de depredadores sexuales organizada que hace el uso de las calles precisamente para atacar a sus víctimas que identifican. El que em sembla molt frapant d'aquest cas és la banalització de la violació col·lectiva per part de les persones que presumptament la van cometre, és a dir, el fet de filmar-ho, d'enviar-se textos, que els amics que s'havien quedat van dir «ai, que bé, m'agradaria haver estat allà». Se tiene que trabajar a nivel social para que se deje de victimizar y culpabilizar a las mujeres por el hecho de ser agredidas y se ponga la responsabilidad en los hombres que són agressores. I això em sembla important també, treure les dones sempre del paper de víctima i per tant també com a excusa per protegir-les, perquè per què no sortien tornant a l'inici les dones del segle XIX i principis del XX, les burgeses, a l'espai públic? Perquè se les havia de protegir per por a les agressions, per por a l'agressió fins i tot de la mirada de l'altre. Why don't you leave the lady alone? She bothering you? The lady bothering you? What are you? I mean, man or woman? What? La Casa da Brua fu la primera forma de feminicidio. Hoy se habla mucho de feminicidio, que se cumple en un contexto muy similar, porque hoy también el feminicidio no se da en lugares en los cuales se están despojando las poblaciones. Fue también la primera guerra contra el terror. Ella me dice, ah, sí, la Brua fue la primera terrorista de la historia, ¿no? ¡Váyase, señor Claus, antes de que se aterne!
parece que estamos en la guerra igual. Pero antes eran las pavas italianas y ahora son las pavas del ayuntamiento que está tirando todo eso. El Raval es un barrio muy poblado, mucha multiculturalidad, interculturalidad, quiero ser políticamente correcta, aunque no siempre me salen las palabras, y es un barrio muy familiar. La ordenanza del cinismo, como le dicen muchas, nosotras creemos que hay unos intereses económicos que nada tiene que ver con el trabajo sexual, pero sí que tiene que ver con regular el espacio público, ¿no?, de una manera beneficiosa para algunos empresarios, ¿no?, y alimentar este monstruo turístico que tenemos aquí en Barcelona y que Ciutat Vella sufre muchísimo más. Entonces, toda esta cuestión ha afectado, por supuesto, a la zona del Raval, que es una de las zonas apetitosas para los empresarios, para poder expulsar a todos los vecinos y vecinas. Hasta aquí llegamos, hemos topado con las putas no se van porque históricamente nosotras reivindicamos el barrio del Raval como patrimonio cultural de las trabajadoras sexuales. Entonces, ¿cómo nos afecta? La ordenanza del civismo prohíbe la negociación del trabajo sexual en la calle y también hay una multa hacia los clientes. A Barcelona hi ha un abans i un després, crec jo, no, des de la meva intuïció o vivència a partir de l'ordenança cívica, no, en què Barcelona va començar a ser aquesta cosa hiperestèril, vàcua i la millor botiga del món, no, que ens van colar com a publicitat durant tants anys, on les relacions espontànies són molt complicades i on l'espai públic és un lloc on sembla que és un perill constant simplement que ens asseguem a xerrar amb algú, no? Estan totes les cadires públiques posades de manera que no puguem parlar. De la especulación, aquí es donde se especula. Y todo esto convertirlo en una gran plaza. Porque Londres es una gran ciudad cosmopolita, tiene usted plazas, árboles, y aquí nos dedicamos aquí a construir. Para nosotras habría como tres cosas, ¿no? Por una parte, el tema de incluir todo lo relacionado con la vida reproductiva, ¿no? Y que la vida reproductiva no sea algo de lo que se tengan que responsabilizar las mujeres, sino que sea algo de lo que se tenga que responsabilizar la sociedad y, por lo tanto, la manera primera de que se responsabilice la sociedad es tenerlo en cuenta a la hora de hacer espacios públicos. Una part del projecte que inclou una zona verda? Tot, home, tot, no. El percentatge que estava estipulat crescut amb aquesta reducció del 20% de digicabilitat. Por otra parte, es tener en cuenta el cuerpo sexuado de mujer, ¿no? Que las mujeres, por el hecho de tener un cuerpo femenino, pues percibimos la ciudad, la inseguridad, por ejemplo, de una manera diferente, ¿no? Pues por el acoso callejero y demás. Y luego también todo lo relacionado con las relaciones de género y con las relaciones comunitarias, ¿no? O sea, que se tenga también en cuenta que el espacio público, los espacios públicos, tienen que favorecer que la gente pueda crear redes de apoyo, que no sean los espacios de tránsito, donde vamos a consumir, donde vamos de paso para ir de un sitio a otro, sino que realmente favorezcan las relaciones en comunidad. Jo crec que funcionarà bé, sobretot jo crec que és que des del punt de vista higiènic, i de sociabilitat no té gaires dubtes. El tema de la flânerie no només té relació amb el sexe, la diferència sexual o de gènere, sinó també amb les diferències culturals. Però això s'aplica de manera diferent en altres cultures i sobretot també en les persones que estan racialitzades. Primero eran gente sin alma, luego eran gente con el falso Dios, luego eran gente que se tenían que liberalizar, luego se tenían que democratizar, luego se tenían que desarrollar. I es crea tota una identitat en què l'altre, sabent que és binari, no? Ens construïm a partir d'un altre que és necessàriament l'oposat, l'enemic, la confrontació, etc., és precisament l'islam. Això que anomenem l'islam i que mai no queda exactament clar què s'inclou dins d'això. I també en la dicotomia Orient-Occident, etc., que són tot dicotomies que no tenen lloc a la realitat, o sigui, no tenen existència real, però que sí serveixen per fer una construcció, que és una construcció excloent, racista i de violència, i que fa pics
segons els moments de la història. Llavors ara tornem a estar en un pic de visibilitat i d'aquest eix per generar confrontació, bàsicament. Desde mi punto de vista no podemos tratar el tema del feminismo, de las mujeres y del Islam sin ser conscientes de que estamos todas y todos, y todos los discursos que se generan hoy en día sobre el tema están insertos en el contexto de lo que Ramón Grossfogel llama el sistema mundo moderno, colonial, capitalista, patriarcal, sexista, racista, blanco, militar, cristianocéntrico y occidentalocéntrico. Y sí, es una palabra. Entonces me estoy refiriendo al sistema global que instituye e institucionaliza la sustracción y transferencia sistemáticas de los recursos materiales, culturales, espirituales y humanos de 2/3 partes de la humanidad hacia 1/3 parte de la humanidad. ¿Quién produce la islamofobia? El sistema, que es intrínsecamente patriarcal, funciona mediante mecanismos intrínsecamente sexistas y patriarcales. ¿Cómo se produce la islamofobia? Se produce a través de la invención, de la creación de no es un sujeto, de un objeto colonial que yo denomino la mujer musulmana con hijab, como un objeto colonial pasivo de intervención, una imagen de subyugación, de represión de la mujer analfabeta, retrógrada, subdesarrollada. El vel és un costum que no és un vel, sinó que és un mocador, parlo del Magrib, dels 3 països, Algèria, Tunísia i Marroc, que les dones que havien de treballar, per tant, de classes socials inferiors, es posaven per sortir al carrer perquè les deixessin tranquil·les i perquè era una qüestió cultural. És a dir, com aquí la gent es posava moltes vegades un barret, també, als anys 20. Les dones no sortien al carrer sense un barret. Y el patriarcado árabe que hoy tenemos en los países árabes es un patriarcado, es un engendro patriarcal que ha surgido de esa colonización. Si realment ens volem posar a analitzar la situació de les dones musulmanes en un context d'islamofòbia, jo crec que la nostra funció i la nostra obligació i la nostra responsabilitat com a dones no musulmanes i com a dones blanques especialment, no? Si és el cas, és aturar el racisme. És posar-nos molt seriosament a aturar el racisme i aturar la islamofòbia que nosaltres mateixes exercim constantment. I com jo sempre dic, així com a proposta, generar un espai de seguretat perquè puguin fer els seus debats el més tranquil·les possibles i nosaltres encarregar-nos de la violència que estem generant nosaltres mateixes.